Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias a los organizadores de Concursol. Yo soy Hugo Prende de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral. La charla que les voy a dar ahora surge de un trabajo de un equipo muy grande, de más de 50 personas durante 3 años de trabajo, que está resumida en aproximadamente 1 hora de exposición. A mí me toca, digamos, exponerla, pero el trabajo ha sido hecho por muchas personas. Lo que vamos a ver tiene que ver con los conceptos de sustentabilidad en hidroelectricidad. Como ustedes saben, hidroelectricidad es una manera de conseguir energía eléctrica usando el agua de los ríos. Vamos a ver algunos conceptos de sustentabilidad que nos va a llevar aproximadamente unos 7 minutos y luego vamos a entrar de lleno al análisis comparativo de 2 proyectos, en donde lo vamos a ver más detalladamente desde el punto de vista ambiental. 2 proyectos de generación de energía eléctrica de un mismo río, del río Paraná, pero que fueron hechos en distintas épocas y con distintos tipos de condicionantes. Y al final vamos a llegar a una conclusión comparativa. Esta es una imagen muy rápida para mostrarles a ustedes, digamos, de que cualquier curso de agua puede entregarnos energía. Esta es una central hidroeléctrica. ¿Cómo funciona? Bueno, tiene una máquina, que son turbinas, en donde la fuerza del agua que sale a través de un conducto la hace girar. Para que tenga mayor fuerza ese chorro de agua, por así decirlo, ese flujo, es necesario que tenga un desnivel mayor entre la entrada y la salida, que es acá aguas abajo. Entonces el río originariamente no tenía esta presa. Se construye para eso, para ganar altura y con eso generar más energía, porque la energía depende, además de otras cosas, del caudal del río y también del desnivel que hay, o sea, de la altura. Bueno, para que no quede ninguna duda, la hidroelectricidad se obtiene a partir de un recurso y es considerado renovable, porque no se consume agua, no se gasta agua, que la fuente de la energía es el agua, pasa solamente por las turbinas y continúa río abajo. O sea, no hay consumo de agua. Entonces, es renovable. De eso no hay ninguna duda. Pero, para poder hacer todo esto, se necesita poner una presa, se genera un embalse, un lago, y entonces empieza a aparecer otro tema que sí es discutible, que es la sustentabilidad, ¿sí? Es decir, ¿son los aprovechamientos hidroeléctricos sustentables? Bueno, eso es lo que vamos a tratar de ver en esta charla. ¿Por qué? Porque de alguna manera indirectamente afectan a veces la calidad del agua que queda en el embalse. Por ejemplo, si por aquí pasaban peces, ahora ya no lo pueden hacer, ese es otro problema. También se interrumpe el transporte de sedimentos, que es algo natural. Se interrumpe la navegación, se genera inundación aguas arriba del embalse. Bueno, hay que dejar salir un caudal ecológico para que el río siga funcionando, hay que ver seguridad de las poblaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Para terminar, en esta sala que se llama Casa de Máquinas, se genera la energía eléctrica a partir de un flujo de agua y luego eso va a una estación transformadora y van a las líneas del sistema interconectado que ustedes están acostumbrados a ver cada vez que salen de la ciudad, digamos, y viajan por el campo. Hay un concepto de sustentabilidad de obras que es general, dado por Naciones Unidas, y que se refiere a la conservación de la diversidad en los sistemas biológicos. A mí me pareció buena porque es muy cortita y es muy amplia y abarcativa de todo lo que involucra. Y dice que la sustentabilidad es la capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana actual sin que esto implique la anulación de que las generaciones futuras también puedan satisfacer las necesidades propias. Es decir, usar el sistema natural pero sin destruirlo, conservándolo. De eso se trata sustentabilidad. Acá vemos el resultado de reuniones de 170 países que llegaron a un consenso hacia los años 2002 y 2003 a través de Naciones Unidas, que dice que toda generación hidroeléctrica es renovable, como dijimos, y merecedora de apoyo internacional. Y para ello se basan en estas 10 razones. Se las comento rápidamente, pero nos vamos a detener en la última. Bueno,
es renovable porque no consume el recurso natural que es el agua, complementa la utilización de otras fuentes renovables y también no renovables, como son las centrales térmicas, ya que, por ejemplo, se puede almacenar agua y ese embalse puede funcionar como una batería, porque en los momentos que hay mucha generación de energía, se hace funcionar al revés, en vez de que pase el agua hacia abajo por esa máquina, pasa hacia arriba, funciona como una bomba y se acumula esa energía. Y en los momentos de consumo pico, y que no hay energía, se puede utilizar esa energía acumulada. Promueve la seguridad energética y estabilidad de precios, contribuye también al almacenamiento, en este caso en el embalse, para agua potable y para riego. Aumenta la confiabilidad del sistema, ya que cualquier aprovechamiento hidroeléctrico, en tiempos de minutos, se encienden las turbinas, se encienden las máquinas, ¿no es cierto?, y empieza a generar energía. Y en poco tiempo está entregando energía al sistema interconectado. Eso es para cuando se produce una falla o también cuando hay un consumo pico en los horarios habituales. Disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero, que es lo que nos afecta en el cambio climático. Ustedes deben haber visto muchas de estas cuestiones ya. No contamina, porque no hay emisión de humos ni de subproductos tóxicos. Brindan infraestructura complementaria, por ejemplo, se aprovecha la presa para poder cruzar el río, entonces ahí tenemos un puente. También se aprovecha el lago del embalse para inundar y tener más profundidad en lugares que antes no eran navegables y ahora se pueden navegar. El riego, el turismo, etcétera. Deporte, actividades deportivas en el lago. Brindan energía por mucho tiempo, porque la construcción de un aprovechamiento hidroeléctrico tiene, por así decirlo, vida útil, ¿no es cierto?, que es el tiempo en el que se amortizan las obras, del orden de 50 años, pero hay obras que tienen 100 años y más y siguen funcionando y siguen brindando energía. Y por último, y esto está ampliado y más grande porque es lo que vamos a ver en detalle en esta exposición, ofrecen posibilidades de desarrollo sustentable. Ya definimos sustentable, ¿qué decimos acá? Posibilidades. No siempre sustentable, posibilidades, lo vamos a ver. Este es un cuadro muy resumido de cómo a través del tiempo, en estas etapas, fíjense ustedes, de los años 80 hasta la actualidad, cómo han ido incrementando las exigencias en lo que sería la evaluación del impacto ambiental que generan estas obras. Se está poniendo cada vez mucho más cuidado en el desarrollo de los proyectos y en la construcción de este tipo de aprovechamientos. Viene bien este cuadro para ubicarles a ustedes lo que vamos a discutir a continuación, que son dos proyectos hechos sobre el mismo río. Uno de ellos en el año 70-80, fíjense ustedes esta flechita, ¿dónde está ubicado? Antes de que esto empezara a evolucionar como lo muestra este cuadro. Y en el mismo lugar, un aprovechamiento de las mismas características, pero con una visión totalmente distinta, donde se ha tenido en cuenta toda esta evolución de impacto ambiental, hacia los años 2016. O sea, el año pasado se terminó este proyecto nuevo, que lo vamos a comparar con aquel que tiene ya casi 40 años. Naciones Unidas sugiere un gráfico que se llama telaraña, como ustedes ven acá, y es interesante porque esto tiene múltiples ejes. Acá tiene 23, pero puede tener muchos más. Entonces, desde el centro hacia afuera, se va colocando en la medida que corresponda la sustentabilidad que tiene cada una de las variables que intervienen en la evaluación integral del impacto. Por ejemplo, están los beneficios, obviamente, pero también están las consecuencias en calidad del agua, en biodiversidad, en transporte de sedimentos, etcétera, en afectación a poblaciones. Entonces, eso se coloca y rápidamente uno acá puede ver que el tamaño de la figura, cuanto más grande es, indica más sustentabilidad. Y a su vez la simetría que tiene indica un equilibrio de impactos, ¿sí? En función de esto podemos ver si es muy grande o si es muy chico, pero llegamos a la conclusión que la sustentabilidad no es blanca o negra, sino que son siempre grises, algunos más oscuros y otros más claros. Lo que vamos a ver a continuación es un análisis de aprovechar la hidroelectricidad, recurso renovable, en el tramo medio del río Paraná, que abarca desde Corrientes hasta Rosario. En ese tramo este río tiene
un caudal aproximadamente 17.000 metros cúbicos por segundo, un caudal medio, y cae o un desnivel de 40 metros, que es lo que da la fuerza para generación de hidroelectricidad. Esto da aproximadamente 60.000 gigawatt-hora por año como capacidad de generar energía. ¿Cuánto es eso? Bueno, esto es en este momento aproximadamente 1/3 de lo que se consume en el país. Estamos hablando de mucha energía. Los proyectos que vamos a analizar son uno del año 70-80, de esa década, que buscó al criterio de quien lo desarrolló, que fue la empresa Agua y Energía Eléctrica, Sociedad del Estado, la optimización de energía. Y el otro, hecho por las universidades de Litoral y de La Plata, entre los años 2012 y 2016, que buscó una mayor sustentabilidad. Y vamos a ver todo desde el punto de vista más bien ambiental, aunque vamos a recorrer algunas cuestiones técnicas. Empezamos con el primero, de hace 40 años atrás. Se estudiaron varias alternativas, se llegó a la conclusión de la alternativa final, eran 3 cierres. Uno en el norte, a la altura aproximadamente de Román, que se llamaba Patí, otro en el sur, que está cerca de acá de Santa Fe, que se llamaba Chapetón, y otro en la zona de Rosario. Y entre todos ellos, no vamos a entrar en detalle, pero entre todos ellos se lograba aproximadamente 50.000 gigawatt-hora año, ¿sí? O sea, lo disponible en todo el tramo es 60, se logran 50, o sea, casi un 80 y tanto %. En aquel entonces, y de ahí que tenía mucho desarrollo este proyecto, significaba más de la mitad del consumo del país por aquella fecha, ¿no? ¿En qué consistía? Acá vemos desde arriba, como si fuéramos en un avión. Esta es la margen izquierda del río Paraná, que es la provincia de Entre Ríos. Acá hay unas islas que se llaman del Chapetón, entonces se aprovechaba el centro de las islas del Chapetón, que no están inundadas continuamente, para generar un recinto estanco y construir las obras ahí, ¿sí? Y luego se hacía el desvío del río. ¿Qué incluye esta obra? ¿Qué incluía? Una esclusa de navegación, que es para que pasen las embarcaciones. También tenía esclusas o escalas de peces, que es para que pasen los peces. Vertederos, que es para que pasen hacia aguas abajo las crecidas. La central hidrocombinada, que es la que tiene las máquinas y que genera la energía eléctrica. Y tenía lateralmente un cierre frontal y lateral de más de 300 kilómetros de largo. Esta es otra vista, desde las aguas abajo y desde la margen derecha. Allá, aquella es la provincia de Entre Ríos, acá es la provincia de Santa Fe. Entonces esto tenía todo un cierre, acá está la esclusa para navegación, ahí vemos una embarcación que se aproxima, tiene un puente arriba de la esclusa, luego viene todo el puente arriba de lo que sería el vertedero, que es para alargar el agua en las crecidas, la escala de peces que viene aquí, la central hidrocombinada y luego todo el terraplén. Esta otra vista, aquí vemos la esclusa de navegación, estos son los vertederos y esta es la central. Este conjunto de obras, en su extensión total, tienen prácticamente 2 kilómetros más o menos de longitud, o sea, son obras muy grandes. Esta es otra vista, desde aguas abajo, en este caso de la margen izquierda. Esto era una maqueta. En aquel entonces había muchos planos, pero difícil de rescatar porque se hacían todos en tablero y con pluma, con Rotring, digamos, no como se hace ahora con AutoCAD, ¿no? Y acá puse esto como para que ustedes vean cómo funciona una esclusa, algo muy simplificado que vamos a ver en este grafiquito. Acá hay una embarcación que está aguas arriba y va a pasar hacia aguas abajo. Vamos a hacer este que es más interesante. La embarcación está del lado de aguas abajo y tiene que subir. Esto que vemos acá es una esclusa y esta es la cámara. Y el funcionamiento es muy sencillo y muy simple. Se empieza por abrir esta válvula, entonces sale agua de la cámara hasta que se nivela con el nivel de aguas abajo. ¿Sí? Acá aguas abajo está debajo de la presa la embarcación. Entonces se abre la compuerta una vez que está nivelado y ahora ingresa la embarcación. Es mucho más fácil ver esto que tratar de explicarlo en palabras. Una vez que está adentro, entonces se cierran las compuertas. Hay que cerrar esta válvula, obviamente,
porque ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir esta otra válvula. Entonces el agua que está arriba llena la cámara y levanta el nivel hasta igualarse. Entonces ahora están los niveles iguales, se puede abrir la compuerta de aguas arriba y por último sale la embarcación. Bueno, si uno pasa de aguas arriba hacia aguas abajo, es exactamente lo mismo. Primero se tiene que abrir la válvula para que se llene la cámara, luego se abre la compuerta, luego ingresa la embarcación, es exactamente lo mismo. El movimiento de agua se hace todo por gravedad. Bien, vamos a continuar entonces avanzando. Esta es una vista de un corte de las obras de aquel entonces, se llamaba hidrocombinada porque tenía vertederos también en la parte superior y en la parte de abajo las turbinas para generar energía, en la parte inferior. Entonces, estas son obras compactas en donde se aprovecha y en el mismo módulo se coloca la evacuación para crecidas y también la generación de energía. Y estos son vertederos solos, que también son necesarios, porque si la crecida es muy grande, como la que ocurrió en el año 83, la mayoría de ustedes no la habrán visto, ya fue una crecida muy grande del Paraná, casi 60.000 metros cúbicos por segundo, entonces hace falta más obras de descarga. Los cierres que estaban previstos en aquel entonces, que eran dos, el cierre Chapetón y el cierre Patí, también corrido y llamado Machucacué, para generar energía en cantidad necesitaba un cierre importante y levantar el nivel de agua. Entonces, del nivel de agua actual, que es pasa a tener este nivel. Eso genera una inundación o un lago, que es de grandes dimensiones. Esto tiene aproximadamente 300 kilómetros de largo cada uno de los embalses, por 40 kilómetros de ancho. Es muy grande. Comparativamente, es una superficie similar a la del Río de la Plata, aunque acá tiene la mitad de largo, pero el doble de ancho. Pero en superficie es equivalente, ¿sí? Y de paso en esta imagen podemos ver el otro problema que genera, digamos, un cierre en el río Paraná. ¿Qué pasa con el transporte de sedimentos? También nos falta ver los peces, después lo vemos. El transporte de sedimentos del río Paraná, estimado en aproximadamente 140 millones de toneladas por año, por ahí cuando uno dice millones, sabe que es mucho, pero a veces no se sabe distinguir qué tanto es esa cantidad. Por ejemplo, esa cantidad es la que hace que el delta del Río de la Plata avance aproximadamente 100 metros por año. Esos sedimentos que se van acumulando acá en el frente del delta hacen que se vaya avanzando y que también se vayan perdiendo profundidades por el sedimento que se deposita acá en el Río de la Plata. A ver, para tener algo más ilustrativo, por ejemplo, esa cantidad de sedimento que transporta el río es mucha. Imaginémonos la ciudad de Santa Fe, que tiene unas 5.000 hectáreas. Si nosotros tomaríamos todo el sedimento que se transporta por el río Paraná durante un año y lo esparciríamos sobre esta ciudad de Santa Fe, tendríamos 3 metros de depósito, es decir, que llegaríamos con sedimento a tapar hasta casi los techos de las casas. También podríamos tapar hasta el nivel de las tribunas, que son 10 metros, 1.400 canchas de fútbol. Es como para que ustedes vean la cantidad. Esa cantidad de sedimento que pasa por el río, por ejemplo, si lo viéramos en la sección del túnel subfluvial, pasa por arriba el túnel subfluvial, aproximadamente 13.000 camiones por día cargados de sedimento. Ese es el equivalente que lleva el río, 13.000 camiones. Visto de otra manera, por el túnel pasan aproximadamente la sexta parte de eso, o sea que por cada camión que pasa por adentro del túnel, por arriba del túnel y en el sentido del río, están pasando 6 camiones cargados con sedimento. Un problema serio, un cierre que no contemple eso, porque esos sedimentos se van a depositar aquí y van a generar un montón de problemas. A modo de resumen, ese viejo proyecto, que tenía una presa lateral de 300 kilómetros de largo, en donde el nivel de agua está por encima de muchas poblaciones que hay aquí, en el orden de 1 millón de habitantes, viven por toda la costa, desde Santa Fe hasta allá hasta el norte, y los riesgos que habría de que ese terraplén fallara e inundara serían, digamos, realmente considerables. Dentro del embalse estamos viendo las cosas negativas de esto, ¿no es cierto? La eliminación del hábitat natural, ya no tendríamos más islas y demás, sino que estaría todo inundado, y las islas con su vegetación quedarían bajo agua.
De allí que habría una descomposición de materia orgánica impredecible en volumen, en cantidad, en superficie, depositación de sedimentos que recién dijimos. Habría zonas de aguas estancas, no con circulación, en donde se podría estar cambiando la calidad. El bocado de efluentes cloacales, que lo hay en estos 300 kilómetros de todas las ciudades que están cerca de la costa, caería dentro también de este lago. Bueno, oleaje que afectaría la navegación, oleaje por viento, estoy hablando, destrucción de márgenes por ese mismo oleaje, inundación de poblaciones que tenían que tener defensas, poblaciones bajas, por ejemplo, como Esquina, como Goya. Bueno, problema con las descargas de afluentes. Los ríos que estaban aportando aquí ahora van a tener un nivel de base más alto, entonces va a haber que hacerle toda una protección y afectaciones al clima, entre otras cosas. Estos eran los principales problemas que traía el embalse. Y la presa frontal, los principales problemas eran, desde ya, la migración de especies, que tenían que superar un salto de 15 metros, erosiones aguas abajo, porque el sedimento que queda atrapado acá, el río lo vuelve a ganar aguas abajo, con ello podría estar afectando ciudades, líneas de alta tensión, el mismo túnel subfluvial, efectos de empuntamiento, que en ese entonces esto funcionaba, largando mucha agua en los horarios de mayor consumo, que son entre las 8 de la noche y las 10, 10 y media, 11 de la noche. Entonces, en esa hora, una onda de volcado, de un flujo rápido, con mucha capacidad erosiva. Por ejemplo, en 30 minutos el río acá en nuestra zona subiría 2 metros, consecuencia de ese empuntamiento. Bueno, ¿qué pasó con todo esto? Esto fue gestado en los años 80 y llegó a la elaboración de los pliegos para licitar la construcción de la obra. Se comenzó a debilitar por cuestionamientos ambientales, precisamente lo que estamos hablando hoy, sustentabilidad. Y también otras preocupaciones más importantes que tuvo nuestro país por aquel entonces. Por ejemplo, el conflicto del Bigle, un conflicto con Chile hacia el año 79 y con Gran Bretaña por Malvinas en el año 82. En el año 83 vuelve la democracia a nuestro país y comienzan a ser más fuertes los cuestionamientos ambientales y más contundente también, a punto tal que yo creo que ese fue el origen de lo que hoy en Entre Ríos se conoce como la ley de antirrepresas, que en realidad no es antirrepresas, sino que es una ley que pone mucho cuidado y mucho hincapié en la parte ambiental sobre las represas. Fue así que no se construyó ese Paraná Medio de aquel entonces, y hoy podemos decirlo por suerte, y lentamente quedó en el olvido. Si se hubiera diseñado una década antes, posiblemente se habría construido, como se hacían todas las obras de aquel entonces. Y si se hubiera proyectado una década después, quizás se hubiera hecho totalmente distinto, con otro diseño. Ese fue un capítulo mal cerrado, digamos, donde no hubo oportunidades de repensar esos diseños poco ambientales. Pasaron casi 4 décadas hasta que aparece esa oportunidad de repensarlo. Este nuevo proyecto que vamos a ver a continuación fue hecho entonces a pedido de la Secretaría de Energía Eléctrica a las universidades de La Plata y del Litoral. Fue financiado por la CAF, que es la Corporación Andina de Fomento, y se hizo en un plazo de aproximadamente 2 años. Y la solicitud de la Nación fue la siguiente. Querían aplicarlo al desarrollo de hidroelectricidad a una obra que tenía problemas desde el punto de vista económico, porque no daba, digamos, la relación beneficio-costo que se pide una obra. La obra era muy cara y la recuperación de los beneficios era muy pequeña. ¿De qué obra estoy hablando? Bueno, de una vinculación entre Goya y Reconquista. A su vez también pedían analizar todo el tramo desde Corrientes hasta Rosario. Aquí vemos los puentes que hay para cruzar el río Paraná, el puente Belgrano y muy alejado otros 3 cruces que son el túnel, Rosario Victoria y Zárate Brazo Largo. Y en este largo trayecto de más de 600 kilómetros no hay. Entonces aquí estaba aplicada la obra del puente o comunicación vial Goya Reconquista, que es muy parecida, si ustedes recorrieron, a Rosario Victoria. Tiene un puente muy grande en la zona del medio del río, que es el puente principal, y luego puentes más chicos en todo el valle inundación. Acá en Rosario Victoria, además del puente principal, hay unos 10 o 11 puentes menores. En aquel caso,
el proyecto este preveía 16 puentes en todo el trayecto, que son 42 kilómetros que hay desde la Ruta 1, en la margen derecha del río Paraná, hasta la Ruta 12, que está en la margen izquierda, en la provincia de Entre Ríos. Bueno, ¿en qué se pensó para empezar a proyectar esa hidroelectricidad acoplada a ese cierre? En no cometer los errores de 40 años atrás, que se pueden resumir en 3 cuestiones. Evitar el embalse, que trae tantos problemas, permitir el pasaje de peces y permitir el pasaje de sedimentos. Esos eran los condicionantes más fuertes. También hay que permitir el pasaje de la navegación, pero eso ya está resuelto, porque hay muchas presas en las cuales tienen sistemas de esclusa, que es lo que vimos recién. Entonces, para arrancar, un condicionante clave en ese aprovechamiento, no embalse. A su vez sería imposible porque estaríamos inundando un sitio Ramsar que hay en la zona, que es un compromiso que tiene nuestro país a nivel internacional de preservación de ese ambiente. El lugar donde está la traza del puente coincide con que el cauce principal colecta la mayoría del agua en un único cauce, con pequeños brazos, pero tiene aproximadamente 55 kilómetros de longitud, donde todo el agua del río Paraná, en estados de aguas medias y bajas, pasa por un único cauce. Eso es una buena condición, que no hay brazos secundarios. ¿Por qué? Porque se pensó entonces en generar energía, pero dentro del mismo cauce, sin inundar el valle. ¿De qué manera? Bueno, cuando el río está bajo, caudales bajos, tenemos hasta 5 metros, hasta el nivel de desborde, que podemos aprovechar como salto, si hacemos una retención parcial en ese lugar. Y ahí tendríamos energía. Obviamente, a medida que aumentan los caudales del río, o sea que el río empieza a crecer, disminuye el salto y disminuye la energía. Y llega un momento en que estamos en problema, porque con mucho caudal no podemos tener salto, si es que queremos evitar el embalse. Acá se ve como si fuera un gráfico longitudinal, digamos, en donde se ven los niveles de agua, el cierre y el desnivel que hay entre el cierre y aguas abajo. Esto se puede resumir rápidamente, para no aburrirlos a ustedes, en un gráfico que tiene una doble lectura. Aquí vemos las cotas, que son los niveles de agua. En azul están los niveles de aguas arriba, en rojo los de aguas abajo. La diferencia entre los dos es el salto. Como ustedes ven, a medida que aumenta el caudal, el salto disminuye. El salto se lee en esta línea verde que está sobre este eje de la derecha. Es decir, tenemos saltos del orden de 6-7 metros cuando el caudal es muy bajo, pero ya cuando el caudal llega a los 20.000 metros cúbicos por segundo, tenemos saltos de menos de 2 metros. Entonces, este diseño no estimula generar en crecidas, porque no se puede obtener energía en las crecidas. Y esta limitación, que sería una desventaja desde el punto de vista de optimización de energía, se puede ver como una gran ventaja. ¿Para qué? Para esto, que es una gran preocupación, para permitir las migraciones de peces. Ustedes habrán visto en sus escuelas, digamos, cómo todos estos ejemplares y la mayoría de los que habitan nuestro río Paraná están continuamente migrando, y lo que hay que hacer es evitar interrumpir esa migración. Para eso se pensó en vertederos muy distintos a los que había en el viejo proyecto. En este caso es con un escalón de fondo, y esto funciona como si fuera un puente con compuertas apoyado sobre tabiques en lugar de pilas. O sea, esto estaría visto desde el punto de vista de los peces de la misma manera que pasar por el puente Rosario Victoria, por el puente Zárate Brazo Largo o por el puente Chaco Corrientes. Con la diferencia que en vez de pilas hay tabiques y con compuertas, pero en ese momento las compuertas estarían abiertas. Es una obra muy grande, ¿no es cierto?, porque tiene 900 metros de este puente con compuertas, con profundidades, se dice, de entre 15 y 20 metros, y velocidades del flujo que permiten pasar a los peces, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo, cuando esto esté pasando por aquí, se dice que el río está abierto? O sea que no hay represa, que no hay obras de generación de energía. Bueno, lo vemos en estos gráficos. Esta línea marca hacia arriba el río abierto y hacia abajo cuando se está generando energía. Y estos son los niveles, los caudales, que tiene el río en función del tiempo. Acá estamos viendo la década del 70 del 80. Veamos, por ejemplo, en resumen, aquí sin cierre, o sea, río abierto, un 28% del tiempo.
esta otra década del 80-90, la mitad del tiempo, prácticamente 50%, río abierto y la mitad generando energía. ¿Sí? Acá vemos la crecida del 82-83. Este es el caudal de 60.000 metros cúbicos que llegó en ese entonces. Bueno, pero uno dice, pero esta obra, digamos, una obra tan grande y que deja pasar la mitad del agua sin generar energía, bueno, pero ese es un poco el precio que paga la obra por tratar de ser mucho más sustentable que el diseño viejo de los años 80. En la década del 90 y del 2000, 50% también, una década de agua rica, y vemos acá lo último entre el 2000 y 2010, el río estuvo bastante tiempo bajo, con pocas crecidas, entonces aquí sin cierre un 23% y el resto del tiempo generando energía. En resumen, en estos 43 años que se analizaron, un 35% del tiempo estaría el río abierto. Y hay una ventaja muy grande respecto a esto, que ese tiempo de río abierto coincide en un 75% con los periodos migratorios que tienen los peces, que se ven estimulados por razones de temperatura y también de la velocidad del agua y de los caudales. Ese diseño permite también que uno pueda abrirlo más tiempo, si lo deseara. Aquí vemos un ejemplo de una escala de peces, que es la que se utiliza cuando no está el río abierto. Y este es un ejemplo de un río de Alemania, donde acá tenemos el embalse, está la presa y esto es agua abajo. Y los peces tienen que subir a través de esto, que se llama escala o sistema de peces. A ver si podemos ver acá el video. Esto es una vista, una filmación desde un dron. Ven ustedes el tamaño de las personas. El ancho de este acá es de la escala de peces. Es una obra en donde el agua viene de allá arriba, corriendo, ¿no es cierto? Tiene tabiques y pasa a través de estos tabiques. Entonces los peces, para subir, van nadando y pasando por esos lugares, pero tienen lugares de descanso, que son estos aquí, que quedan atrás de la protección de estos tabiques. Esto es un tipo de tantas que hay de escalas de peces, que también se deben utilizar para cuando está la presa cerrada y está funcionando y entregando energía. Retomamos acá entonces. Estas escalas en el cierre del caso del Goya Reconquista se colocan en el paredón, digamos, del cierre frontal, ¿no es cierto?, donde hay una rampa de ranuras verticales, que es esa que vimos, otra rampa de rocas, que es diferente, y una escala Borland, que es como la que tiene Salto Grande. Esta es una vista generada, digamos, con el dibujo, para ver esta la de escala de tabiques y esta otra la escala de rocas, que es con reservorios. También está previsto que funcione algo parecido a lo que se conoce como el CENADAC, que funciona en Corrientes, que es el Centro Nacional de Acuicultura, donde se hace, digamos, se reproducen, digamos, en cautiverio, digamos, especies y se las mantiene hasta que tienen un tamaño en estos piletones para poder entregarlos y hacer acuicultura. Hoy en día acá hay muchas especies que ustedes van y buscan, por ejemplo, el pacuya no está más en el río, se come de criadero bien, entonces ese criadero tiene esos pequeños pececitos que luego se crían. Eso sería una manera de evitar también la gran presión comercial que tiene la pesca, digamos, en este río, de manera de revertir el proceso que se está viviendo de una disminución abrupta y muy marcada de la abundancia y del tamaño de los ejemplares que hay en el río. Bueno, el otro problema es que pasen los sedimentos, ¿se acuerdan? Que pasen los peces, vimos recién, que pasen los sedimentos. Entonces se ha diseñado un sistema que está por debajo de donde están las turbinas, en donde en un frente hay una fosa con tipo tolva, digamos, con taludes inclinados, en donde el sedimento vuelca, eso es para el transporte de fondo, el de suspensión pasa por las turbinas. Vuelca dentro de esa fosa, cae por gravedad al centro y luego acá hay conductos, como lo vemos aquí en este corte, que llevan con alta velocidad, fíjense, este es un gráfico de velocidad de casi 5 metros por segundo, en una cañería,
todos los sedimentos y los deja aguas abajo del río, para que pase el sedimento y no genere problemas. Esto se acumula durante horas en el día y luego, accionando intermitentemente durante pocos minutos estos conductos, el sedimento es transportado hacia aguas abajo. Como esto es algo atípico y bastante inédito, se ensayó en laboratorios que se utilizan en hidráulica. Entonces se ha hecho una simulación en una escala reducida de cómo trabajarían eso debajo de las turbinas, y se ve acá una situación antes y después de la apertura, cómo lleva los sedimentos hacia aguas abajo. ¿Quién más tiene que pasar por el río y por esa sierra, por esa presa? La navegación. Aquí la navegación es fundamentalmente trenes o convoyes de barcaza. Actualmente hay convoyes que tienen 36 barcazas y más. ¿Qué tamaño tiene eso que vemos en esta foto? Bueno, de largo, 400 metros, de ancho, 70 metros. O sea, estamos hablando de casi 4 canchas de fútbol que lleva este empujador que va atrás. Llevan una carga de 54.000 toneladas, que es equivalente a un buque tipo Panamá cargado, que también sale de los puertos del Gran Rosario. Se puede meter dentro de este convoy de barcaza 1.800 camiones. ¿Sí? A ver, para que lo veamos mejor. Podemos hacer una cola de camiones desde Santa Fe hasta Paraná ida y vuelta, o sea, a ambos lados de la ruta. Bueno, esos camiones que están ahí, todos esos juntos entran en una sola convoy de barcaza. O sea, es un transporte masivo de carga. Hay que ver cómo puede pasar eso por la esclusa. Ya vimos funcionando una esclusa y qué consiste, ¿no es cierto? Que tiene una cámara y con puertas. Bueno, esta es una vista de algo que se tomó como modelo. Acá no hace falta inventar nada. Esto tiene 50 años de funcionamiento correcto y se está repitiendo. Se tomó esto que es del canal intercostal del Golfo de México y se reproduce en este lugar sobre la margen izquierda del río Paraná, que es la provincia de Corrientes. Ahí se ubica el canal de acceso por dragado y la cámara de la esclusa. Acá hay una imagen de Yacyretá que la vamos a pasar de largo porque ya vimos una esclusa, cómo funciona, la que se diseñó acá, está formada de esta manera. Tiene un cuenco que está generado por excavación, o sea, tiene muy poca obra civil, tiene una protección del lecho y luego tiene muelles guía de ambos lados y las dos con puerta para generar la cámara. Este es un corte, así se ve, acá son los conductos de llenado y de vaciado, ¿sí? Y con este ancho de 34 metros y el largo de 300 y pico de metros, se puede fraccionar y entrarían aquí 10 barcazas tipo Paraná, que son barcazas grandes, o 15 barcazas tipo Mississippi, que son un poco más pequeñas. Esto fraccionaría 22.000 toneladas en cada esclusamiento, digamos. Acá vemos otra vista, acá dos convoyes, uno que está esperando para ingresar y uno que está saliendo de la cámara de la esclusa, en la zona de aguas abajo. Bueno, volvemos a la generación de energía. Se analizaron dos tipos de obra. Una, como la de los años 80, que es combinada, hidrocombinada se llama, que tiene acá abajo las turbinas y arriba tiene vertederos, y otra en la cual los vertederos se ponen aparte y quedan las turbinas solas, que se conoce como la central clásica. Se ha optado por esta, ¿por qué? Porque en este caso el agua que pasa por este vertedero no facilita el pasaje de peces porque las velocidades son muy altas. En cambio, con el sistema adoptado de la central clásica, los vertederos son más grandes y están al costado y cuando se evacúan las crecidas, los peces pueden pasar. Por eso se decidió este tipo de central. Acá vemos una vista de la que se desechó, que lleva una compuerta arriba, que la misma compuerta también cierra el ingreso a la cámara de aducción para pasar por las turbinas. También había problemas con el transporte de sedimentos en este caso, que se quedarían atrapados en esta cámara de aducción, entonces por ese motivo esto fue desechado y se eligió vertederos independientes, que tienen por el tamaño y las dimensiones en planta y en ancho, que dan velocidades adecuadas para que puedan migrar los peces. Otro aspecto de cómo se posicionan las obras, bueno, se analizaron varias opciones, por ejemplo, la central, digamos, que es lo que está en celeste, en una costa y todos los vertederos en la otra costa, ¿sí?
En el caso de una central hidrocombinada es esta, con vertederos más chicos, el caso de la central clásica con vertederos independientes, y luego se partió el vertedero independiente grande en dos posiciones para ponerla una de cada lado de la central, y también se partió la central para poner la mitad de cada lado y el vertedero completo en el medio. Bueno, se analizaron todas las alternativas y quedó esta acá porque es mejor desde el punto de vista del pasaje de los peces por los dos vertederos repartidos en cada margen y también por el tema del control de los sedimentos. Así es como quedó en el diseño, dos vertederos, uno de cada margen y la central en el medio, una presa de cierre del río y la esclusa sobre la margen izquierda o provincia de Entre Ríos. Constructivamente esto tiene dos etapas. Primero, el río sigue pasando por donde lo hace ahora y en la zona de las islas que están en el medio se genera un recinto estanco, eso es un borde perimetral para que no entre el agua, se hace la excavación, se mantiene seco esto y se hace la construcción de toda la obra, que son las centrales más los vertederos, en seco, ¿sí? Una vez que eso está terminado, se quitan las ataguías de protección del recinto estanco, empieza a pasar agua por la obra y ahora hay que cerrar el río, que es la segunda etapa, que es esta que vemos acá. El cierre del río se va haciendo, ¿no es cierto?, gradualmente, ¿sí?, hasta que se hace pasar el río por el otro lado. Para el cierre del río se genera esta obra, que es la presa, que es una presa de materiales sueltos. Y lo primero que se hace es de azud, en donde hay que construirlo con el río fluyendo, o sea que hay altas velocidades. Entonces ahí, para construir esto que vemos acá, que es el núcleo de cierre, hoy hay técnicas diferentes a las que había en aquel entonces, donde se hacía arrojando rocas, digamos, o tirando roca contenida o roca prefabricada a través de moldes de hormigón. Hoy en día los geotextiles que se utilizan en la industria nos dan la ventaja de, por ejemplo, generar bolsas, grandes bolsones, eso es, y tirar en el interior arena, que es muy barata y que está en el río. Entonces estos son bolsas de geotextil, digamos, de arena contenida con geotextil. Aquí vemos uno de grandes dimensiones que tienen hasta 500 metros cúbicos, fíjense ustedes, 500 metros cúbicos, estamos metiendo ahí prácticamente 100 camiones de arena dentro de una barcaza, como vemos aquí, que se carga, se cierra la tela y estas barcazas tienen un casco partido, sistema split se llama, que se van hasta el lugar donde tienen que depositarse eso y se abre el casco del fondo y entonces eso cae y cierra paulatinamente el río a medida que se van incorporando uno de esos arriba de otro. Bueno, este es el puente del diseño vial sin presa, que necesita un gálibo, se dice, aéreo de 35 metros, que es para que puedan pasar la arboladura de los buques, y eso hay que respetar. Entonces se cambia este puente por un puente mucho más chiquito que es solo sobre la esclusa, que también tiene 35 metros de alto, pero en vez de tener 390 metros, o sea, 400 metros de ancho como este, tiene tan solo 90 metros. Es un gran ahorro, digamos, en el costo de la obra. Y así es como queda conformada la obra. Desde Santa Fe viene por la ruta, pasa por varios puentes y luego pasa por el vertedero, por la central, por el otro vertedero, por la presa, por la esclusa y está del lado ya de Entre Ríos la ruta. Y aquí vemos cómo el camino, que se respetó exactamente el mismo diseño que tiene Vialidad Nacional, pasa apoyado sobre los vertederos, en los vanos de vertedero. Aquí vemos cómo pasa apoyado en los vanos de la central y luego pasa por arriba de la esclusa y con un rulo acá integrador se vincula a la existente de ruta que hay del otro lado. Hay algo más que hay que hacer que tiene gran significancia desde lo ambiental, que es regularizar la margen derecha del río en esa zona, que es muy baja y tiene lugares en donde se comunica con el valle, porque debemos evitar que al hacer ese pequeño represamiento de 2 o 3 metros estemos transfiriendo agua al valle. Entonces ahí se necesita recrecer y uniformar el albardón natural, se llama, que es la zona más alta que tiene el valle en contacto con el cauce. Bueno, son caminos que se hacen ahí de distinto diseño, digamos, dependiendo de que se esté en una zona de aguas de bañados o si estamos en una zona alta con bosques, tiene en cuenta la preservación de estos hábitats.
Y ese camino, que tiene aproximadamente 50 kilómetros, también se utiliza para que acá hay una población en la isla que se llama Isla Guaycurú, que tenga acceso, que actualmente no lo tiene. La gente que vive allí hay escuela, hay unas 60 familias que viven en esa zona, tienen que cruzar el río para ir a hacer sus compras, digamos, a la provincia de Corrientes. Bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué hacemos con la energía que se genera en ese punto? Bueno, hay dos líneas que la vinculan a dos estaciones transformadoras grandes que hay, una de ellas en Román, la provincia de Santa Fe, y la otra en Mercedes, la provincia de Corrientes, y ya en esos lugares pasan a conectarse con el sistema interconectado nacional. Entonces la energía generada en este lugar está disponible en cualquier punto del país. Bueno, acá vemos cuánto cuesta esa obra, también inimaginable la cantidad de plata, ¿no es cierto? Está acá distribuida por los principales rubros, pero la mayoría se va en lo que sería la central propiamente dicha, en lo que sería la conexión vial, fíjense, un 23%, un 55% y un 14% en los vertederos, y ahí ya tenemos más del 90% del costo total de la obra. ¿Cuánto cuesta eso calculado hacia el año 2016? 4.660 millones de dólares. Es muchísima plata. Esto es 4 veces más, cuesta 4 veces más que el Camino Solo, que es el proyecto que no se puede hacer hoy. ¿Por qué no se puede hacer hoy? Porque cuesta 4 veces menos, pero tiene como beneficio a través del peaje tan solo 7 millones de dólares por año. En cambio, haciendo la energía, la generación de energía eléctrica, esa energía se puede vender a 700 millones de dólares por año. Entonces, fíjense ustedes la relación. La obra cuesta 4 veces más, pero lo que tiene como recupero desde el punto de vista económico es 100 veces más. ¿Sí? Bueno, ahí tiene calculadas variables que entienden los economistas, digamos, la tasa interna de retorno financiero y de retorno económico. Bueno, ¿qué podemos decir? Que la generación, ya concluyendo, ¿no?, de hidroelectricidad en un marco de sustentabilidad ambiental resultaría económicamente de interés. No estamos hablando de esto que se ha acoplado a la vinculación vial Goya-Reconquista, ponerle energía eléctrica, ¿sí? Y que esa energía eléctrica generada en esa obra multipropósito podría subsidiar la conexión vial. Es decir, desde ese punto de vista, esto inclusive como un emprendimiento privado, por una tasa interna de retorno financiero que tiene alentadora, podría ser factible. Bueno, este proyecto o anteproyecto nuevo desarrollado por La Plata y por Litoral en los últimos 3 años ha sido expuesto aquí muy resumidamente en 1 hora, pero está contenido en más de 30 tomos con 2.000 folios y 130 planos que están disponibles en quien ha sido el comitente de este estudio, que es la Subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación. Este trabajo yo aquí lo estoy exponiendo, pero es el fruto de un equipo de 50 profesionales durante 3 años, de las 2 universidades que han trabajado en esto. Para resumir todo y hacer una comparación, el viejo proyecto de hace 4 años atrás tenía mucha energía, pero baja sustentabilidad. Y el de ahora tiene bastante menos energía, pero mucha más sustentabilidad. ¿Por qué? Porque no tiene embalse y porque el río está abierto en las crecidas ordinarias, permitiendo el pasaje de sedimento y de peces. Es decir, cuando hablamos de sustentabilidad decíamos que todo eran grises. Bueno, el gris de los años 80 era un gris muy oscuro y este aquí es un gris muy claro, ¿sí? A su vez, digamos, eso comparando un cierre con cierre, pero al hacer los cierres estos, como el que hemos expuesto, eso se puede repetir en varios lugares de todo el tramo. En total aquí está visto que entre Corrientes y Rosario se puede repetir el mismo cierre, aquí La Valle, que está en rojo, 6 veces, ¿sí? Con lo cual suma mucha energía. Ahora en total estamos en el orden de 20.000 gigawatt hora año. Aquí, La Valle, 4.000 gigawatt hora año, ¿sí? Entonces, juntando todo, llegamos a 20.000. Esto es el 40% de la energía del viejo proyecto Agua Energía de los años 80.
Bueno, el 60% que se está perdiendo es consecuencia de tratar de hacer una obra sustentable, es decir, de que mantengamos el ambiente, de que no lo destruyamos. Bueno, faltan cosas. Un estudio de impacto ambiental bien detallado falta hacerse. Aquí está un listado de todas las cosas que intervienen en eso. Se ha solicitado participación, ¿no es cierto?, para hacer esa evaluación de impacto ambiental a las provincias involucradas, que son Corrientes y Santa Fe. Y luego que esté hecho eso con el anteproyecto como están desarrollados, lo que falta es hacer una consulta social, ¿no es cierto?, pero brindándole a la población buena información, para que todos podamos decidir qué es lo que queremos hacer, si hacer o no una obra como esta. Luego viene la decisión gubernamental y el proyecto ejecutivo. Una última conclusión final. La sustentabilidad en hidroelectricidad debe pasar por dos filtros. Primero, es un filtro ambiental, que hay que ver si el ambiente es capaz de soportar adecuadamente el impacto de esa obra y su funcionamiento. Y el otro filtro es social, es decir, donde todos debemos opinar y decir si queremos o no poner en juego ese recurso natural que no es solo nuestro, sino que también es de nuestras generaciones venideras. Desde el punto de vista de lo ingenieril, digamos, el compromiso que hay que tomar es desarrollar proyectos sustentables y que luego la sociedad bien informada lo decida. Pero se puede, en un mismo aprovechamiento, por supuesto, siendo con menor energía y más caro, ser mucho más sustentable que otro. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, interesantísimo y bueno, novedoso para muchos. Bueno, Hugo está dispuesto a dar las respuestas a las posibles preguntas. Por mi parte aprovecho el micrófono. ¿Esto fue encargado, Hugo, por qué secretaría, por qué ministerio? Estamos hablando de la segunda etapa, la hecha ahora en los últimos 3 años. Para esto hubo un interés conjunto de una subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación y de una subsecretaría de Energía Eléctrica de la Nación, que dependían en aquel entonces del mismo Ministerio de Infraestructura y Transporte. Decidieron, digamos, avanzar con esto, buscaron financiamiento, el financiamiento lo dio la Corporación Andina de Fomento, y entonces transcurrieron todas las exigencias que tiene la CAF para prestar la plata, que es que haya una licitación, ¿no es cierto?, en donde se llamó en un concurso de consultoría privada, internacional, y admitieron que se presenten universidades. De ahí que nos presentamos junto con La Plata en una sociedad, y bueno, pasamos por todo ese tramo, ¿no es cierto?, de presentar nuestras ofertas, nuestro precio. Hubo una evaluación, una comisión que evaluó, y entrevistas, y quedamos adjudicados, y a partir de ahí hicimos el trabajo. Esa fue la manera. O sea, hoy esto acá lo tiene la Subsecretaría de Energía Eléctrica, que depende hoy del Ministerio de Energía, el nuevo ministerio que se generó en esta nueva gestión. ¿Sí? ¿Y las perspectivas de avanzar políticamente, me refiero, bueno, económicamente, existen? Sí. Esto, digamos, es algo que solicitó un gobierno que ya no está más. El gobierno nuevo lo tiene y tiene conocimiento de esto, tendrá que tomar la decisión de qué hacer. También las provincias tienen conocimiento de esto, porque esto tiene, digamos, muchos otros beneficios, porque si bien la energía es del sistema nacional, ¿sí?, queda para la zona, por ejemplo, la comunicación vial, que es algo que hoy de por sí solo es prácticamente imposible, es algo que se lo considere con un subsidio, ¿no es cierto?, un subsidio del Estado, si no, no se paga la obra. Esto acá dejaría esa comunicación vial tan necesaria en la zona norte por nuestra provincia y también por la provincia de Corrientes. La generación de energía sería en porcentaje en cuánto dentro de lo que es el consumo nacional, digamos, bueno, aproximadamente. Esta central estaría dando, digamos, 4.000 gigawatt hora año de 120 aproximadamente, 120.000 que el país está consumiendo, 120, 130 en momentos pico. ¿Sí? Ahora, lo vemos de otro punto de vista. Es energía
domiciliaria que consumimos nosotros en nuestras casas, no alumbrado público, no obra pública, no oficinas, no, ¿sí? En nuestras casas para 4 millones de personas. Es decir, por hablar de ciudades, podemos empezar a juntar desde Corrientes, Resistencia, Santa Fe, Reconquista, Goya y todas las otras ciudades que hay en el interior, y podemos generar energía domiciliaria para hasta 4.000 personas, en promedio. Es mucha energía. Me pareció muy interesante la charla. Tengo varias preguntitas. Con el tema de financiamiento y lo que hablaban de los sedimentos que pasaban, los sedimentos son la arena. Sí, mayormente son sedimentos más finos, son limos y arcillas. El 80% más del transporte de esos 140 millones de toneladas son limos y arcillas. ¿Y esta obra, por ejemplo, en cuánto tiempo se podría llegar a terminar o hacer? ¿En años? Si uno decidiera construirla, sí. Y son obras que demoran de 5 a 8 años como mínimo. ¿A 8 años? Sí, que deberían demorar eso. Después en nuestro país se dilatan las cosas. Tardan un poco más. Tiempo, sí. Y, por ejemplo, ¿cómo afectaría el precio de lo que pagamos nosotros de electricidad hoy? ¿A cuánto pagaríamos cuando esté la obra acá y tan cerca? Ese análisis no nos fue pero pedido sí, a nosotros, un poco más. Pero no, porque no se trata solo de eso. Hoy por hoy no es un problema de precio, sino que es un problema que no tenemos energía. No tenemos, entonces tenemos que comprarla de afuera. Hay momentos en que no tenemos que comprar afuera, comprar de apuradas o comprar el combustible para generar en térmicas. Seguimos emitiendo gases de efecto invernadero. Es decir, se va agravando a través del tiempo en la medida que no cambiemos la matriz, digamos, de no tornarla a renovable, porque hoy en día tenemos el 80% es a través de centrales térmicas, ¿no? Y el resto son renovables. Entonces tenemos que cambiar eso porque estamos también contaminando. Bueno, bien. Me queda ahí las dudas, está bien. Gracias. No, por nada. Hola. Bueno, usted bien mencionó de que el río Paraná tiene una variación de caudal que incluye las crecidas ordinarias, como usted bien mostró, pero todos sabemos que tiene una variación de pulsos de flujo intermedios a esas crecidas. Sí. Quisiera saber si va a haber una variación de esos pulsos de flujo intermedios, si se ha hecho... Sí, esta es una central totalmente de pasada. Acá no se puede acumular agua. O sea que el agua que llega pasa de largo y no va a cambiar exclusivamente nada. Lo único que cambia es que cuando viene poca agua pasa por la central, y cuando viene mucha agua se cierra la central y pasa por ese puente grande con compuertas, ¿sí? O sea que no modifica en absolutamente ningún pulso. Y esos pulsos pequeños que a veces duran, por ejemplo, con las crecidas de los afluentes, que duran poco tiempo, que duran una semana, esos piquitos, digamos, se van a repetir y reproducir de igual manera. Y también se van a tener que abrir la central en ese momento y dejar río abierto. Sí. Muchas gracias. Bueno, interesante la charla, y yo tuve la particularidad de relacionarme con las represas de dos maneras, pero como biólogo, que soy profesional de la biología, y también viví en Posadas mientras se construyó la represa de Yacyretá. Sí. Hay algunas cuestiones que creo que es importante que conozcamos, ¿no? Usted habló de un presupuesto de 4.600 millones de dólares. Lo mismo pasó también con la represa de Uruguay. En general, los presupuestos de las represas, no sé la razón y debe ser posiblemente de factibilidad técnica o tal vez política o económica, terminan costando muchísimo dinero más de lo que se presupuesta originalmente. En el caso de Yacyretá eran algo así como 1.500 millones de dólares y costó en casi 9, 10 veces más, cerca de 11.000 millones de dólares, de los cuales 7.000 millones de dólares han sido en pagos de, sobre todo de atrasos en las obras, de juicios que hicieron las empresas constructoras, ¿no? Y una cosa, bueno, que veo un poquito mejorada, pero un poquito mejorada, es que en esos momentos, como usted decía, se consideraba muy poco, prácticamente nada, el impacto ambiental, que en realidad termina significando, y el impacto social, ¿no? Que una de las cosas que yo quería comentarles es que, bueno, verdaderamente
si uno habla de sostenibilidad, tiene que hablar de sostenibilidad ambiental, económica, pero también social. Y justo en esta región también yo participo del Comité Intersectorial de Manejo del Sitio Ramsar Jaucanigas. Sí. Tenemos todas poblaciones, digamos que muchas de ellas están relacionadas con emprendimientos de pesquerías, digamos, hay muchas cabañas de pesca, tanto en la costa correntina como santafesina. Por ejemplo, Reconquista tiene un parque de 5.000 lanchas de pescadores deportivos y además está también la pesca artesanal, es una pesca comercial de bajo impacto en general en esa región, podemos llamarla pesca artesanal. Y yo creo que viendo ascensores de peces nuevamente, algo que también en Yacyretá no funcionó, y de hecho, por ejemplo, la pesca disminuyó 3 veces aguas arriba de la represa, y el impacto ambiental fue enorme. A mí me tocó con mi primera beca de investigación del CONICET trabajar el impacto ambiental sobre la fauna y flora, y uno ve cosas que son increíbles. Por ejemplo, la zona de Yacyretá murieron posiblemente 100.000 monos carayá, se muere gran cantidad de la fauna, desaparece la fauna, se provocan procesos de destrucción de los hábitats que después tienen consecuencias durante años, ¿no? El impacto es enorme e inclusive desconocido por la sociedad. Una cosa que yo me pregunto es si verdaderamente los peces nuestros, porque bueno, acá hay que sumar no solo el impacto de la presa, sino algo que usted hablaba que también impacta, que es el terraplenado sobre gran parte del valle de inundación, que aunque tenga pasajes de puentes sigue siendo un terraplenado y sigue modificando las condiciones hidrológicas de fluido. O sea, yo sumaría el impacto que puede tener la represa al impacto del terraplenado. Digamos que también tiene, evidentemente, también tiene un efecto de cortar la conectividad del río. Sí. Y eso me parece muy importante porque es posiblemente el eje Paraguay-Paraná. Ya el río Paraná no ha sido represado en muchos sectores de la cuenca alta argentino-brasileña, pero el eje Paraguay-Paraná sigue siendo uno de los ríos más grandes del mundo sin represamientos, ¿no? Entonces, tenemos, yo creo, una particular responsabilidad incluso a nivel mundial, en donde yo creo que usted debe ser consciente que los represamientos de grandes ríos están siendo evitados, digamos, o ya no se hacen como se hacían muchos años atrás. Y creo que es una responsabilidad muy grande que tiene que ver también con un modelo de desarrollo general del país, digamos. El mundo tiene que definitivamente consumir menos energía, porque estamos calentando el planeta y estamos teniendo problemas graves, ¿no? O sea, tenemos que partir de que usted cuando era chico o yo cuando era chico consumíamos mucho menos energía, no éramos necesariamente menos felices, y hoy en día el costo ambiental de todos los tipos de energía, y las represas también tienen un costo ambiental, que tal vez no sea contaminación o dependiendo de cómo sea el lago, es importante considerar en un modelo de desarrollo regional. Y ahí, bueno, tenemos que saber claramente que tal vez nuestras 30, 40 o más especies de peces migrantes, no todas respondan adecuadamente a esos pasajes de peces, por más que haya mejorado su diseño, porque siguen siendo diseños en donde lo que en realidad no sabemos es exactamente por dónde migran los peces, cómo responden ante distintas velocidades, qué pasa con las larvas o los animales que logran pasar, supongamos, por las áreas turbinadas, aguas arriba o aguas abajo. Bueno, incluso usted planteaba lo de los sedimentos. Yo me pregunto qué pasa con esos sedimentos que dejan pasar, pero que quedan aguas abajo en un lugar donde van a disminuir los flujos de corriente. Bueno, todo esto genera incertidumbres, digamos, que yo creo que deben ser tratadas con mucho cuidado, con mucha profundidad. Y en esto también, cuando uno habla de evaluaciones de impacto ambiental, me gustaría que esas evaluaciones fueran lo suficientemente previas para que no haya un proyecto de obra civil y después se evalúe, porque en realidad si vamos a tener un futuro sostenible, tanto la parte social como la ambiental, como la ingenieril o la parte civil, deberían, digamos, confluir en todo el diseño del proyecto. En definitiva hemos mejorado, pero lo estamos dejando siempre para el final. Esto me lleva a algunas preguntas, bueno, como qué va a pasar, por ejemplo, cuando la gente de la región decida
tenga que decidir sobre estas cuestiones y tenga que manejar esa incertidumbre, sobre todo en un lugar en donde se ha decidido claramente un aprovechamiento del río con un río Paraná más bien con características naturales. Un poquito también hablar un poquito del tema del costo, de que termina siendo una energía cara, digamos, en la realidad, porque uno podría plantear un modelo ideal de un presupuesto, pero todos sabemos que los graves problemas que hay en la obra pública, sobre todo cuando es de problemas, digamos, de montos muy grandes, y esas son cosas, digamos, que obviamente no las manejamos y terminamos teniendo una energía relativamente cara. Hay consecuencias ambientales que a veces no pueden preverse y van apareciendo a través del tiempo, también consecuencias sociales, que en el caso de Yacyretá fueron muy graves, ¿no? Se tardó muchísimo incluso en elevar el nivel de la presa porque no se habían hecho las obras, digamos, de infraestructura para la gente que fue relocalizada, etcétera, etcétera. Y veo también este terraplén de 50 kilómetros que usted habla con bastante preocupación, porque eso quiere decir que hay un levantamiento del nivel del agua que a mí no me quedó claro de cuánto es, digamos, lo cual eso va a impactar sobre Costa Correntina y están tratando de evitar que impacte sobre el valle de Costa Santafesina, sobre la planicie santafesina. Esas son algunas preguntas y algunas reflexiones. Bueno, muchas gracias, señor. Yo pensé que iba a ser una pregunta, pero usted ha hecho un comentario ampliamente extenso y evidentemente conoce del tema. A ver, si yo puedo recordar, porque en este desarrollo ha planteado no menos de 8 o 10 dudas, a ver si de a poco la puedo ir recordando. La más importante, que tiene que ver con el tema de los peces, toda represa tiene sistema de pasaje de peces y yo he escuchado de mucha gente entendida como usted que no funciona. Yo no puedo dar una opinión porque soy hidráulico, no trabajo en piscicultura, pero he escuchado muchas veces que se colocan, porque hay que colocarlas, pero que no funcionan. Bien, aquí la tarjeta verde de este diseño no son las escalas de peces que hay que hacerlas, es el río abierto. No sé si usted lo pudo comprender, que hay décadas en las cuales la mitad del tiempo está abierto, hay décadas en las cuales el 30% está abierto, en promedio está el 35% del río abierto, con cada crecida. Por ejemplo, con el río como está hoy estaría abierto. ¿Qué significa abierto? Que los peces no tienen que buscar ninguna escala, pasan por ese puente, tal cual como si fuera el puente Chaco Corrientes, o acá Rosario Victoria, o Zárate Brazo Largo, o el futuro Paraná Santa Fe, ¿me entiende? Esa es la carta verde, no que tenga sistemas de pasaje de peces que ya sabemos que son cuestionados. Eso, sí, porque fíjese usted que pasa todo el agua, pasa por ese lugar, y para tener velocidades compatibles con la migración de peces, que es 1.4, 1.5 metros por segundo, ese río en ese lugar, para los peces va a ser más fácil sortearlo que cuando pasa por un estrangulamiento natural del río, como ser la zona del Cerrito, o como ser cualquier otro lugar en donde el río tiene menor sección, ¿me entiende? No tiene limitaciones, eso tiene 15 a 20 metros de profundidad de alto y entre vanos 20 metros de ancho y luego a continuación otro y tiene 52 vanos de esas dimensiones. O sea, esa es una gran preocupación y aquí viene por qué acá no se hizo la evaluación de impacto ambiental, que en algún momento usted lo ha planteado, que no sea post-obra. En realidad acá no es post-obra, acá se hizo un diseño que es un prediseño y no se ha hecho conjuntamente con este anteproyecto, la evaluación de impacto ambiental, por dos motivos. Primero, porque se estaba partiendo de la base de todo lo que ya sabemos que generaba el viejo proyecto, que se resumen en 3 cosas: no embalse, peces y sedimentos. En esas 3 cosas claves. Entonces, todo lo que se trabajó acá fue para evitar eso. O sea que acá fue distinto, digamos. Tenemos un equipo de esas 50 personas, había más de 10 que estaban abocadas a todas las cuestiones ambientales. Y cada vez que había un diseño que perjudicaba eso, se volvía para atrás y se buscaba el diseño. Ese es un motivo. Y el otro era que no se sabía en aquel entonces, con lo que se quería hacer, que era dejar el río tan natural posible, si la conclusión iba a ser
económicamente rentable, porque a lo mejor estábamos generando una obra que no tiene sentido económico, entonces ¿para qué seguir y para qué hacerla? Esos eran los motivos más fuertes. Al final, con estos diseños se llega a que la obra se amortiza y es negocio con las tasas esas, en donde tiene en cuenta todo, la venta de la energía, la generación de otra fuente de trabajo, la tasa económica tiene en cuenta la vinculación también, es decir, todo eso está contemplado. A ver, entre otras de las cosas que usted ha mencionado, que me pueda recordar como importante, ese camino lateral, regularización del Albardón, es algo que nos preocupa, ¿sí? ¿Qué altura tiene? Bueno, cerquita del cierre tiene apenas 3 metros y en la cola, ya frente a Bellavista, 0. O sea que es un terraplencito, un camino que va bajando, 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 bajando de 3 metros a nada, ¿sí? Y eso es necesario porque si no, cuando uno quiere hacer un pequeño cierre de ganar tan solo 2 o 3 metros de altura, está transfiriendo agua al valle y le está cambiando el sistema, ¿sí? Pero ahí se tuvo muy en cuenta todo, digamos, en el sentido de la fauna y de también el medio ambiente, la parte de vegetación, etc. Lo que usted comentó que pasó con las islas inundadas en Yacyretá, acá no hay islas inundadas porque todo lo que es la margen, digamos, el río va a subir 2 o 3 metros de agua, pero solo dentro del cauce principal, no afuera. La margen de Corrientes no es alta como la de Entre Ríos, pero tiene 5 o 6 metros, o sea que esto acá está contenido, no inunda a ninguna localidad, ningún lugar desde el lado de Corrientes. Es decir, yo le estoy comentando cuáles son todas las cosas que se tuvieron en cuenta, ¿no es cierto? No estoy queriendo decir con esto que esto se debe construir para nada. Eso lo tienen que decir, la evaluación es más detallada y por supuesto la última palabra la tiene que tener la sociedad. No sé si pude responder en algo. Bueno, hay varias cosas que tienen que ver ahí, las cuales yo no puedo explicitarle porque no he participado para nada, pero normalmente, digamos, hay imprevistos en las obras que tienen que ver con las crecidas, sobre todo cómo encuentran el río en el momento de la construcción. Y después hay, qué sé yo, cuestiones, el caso que usted nombró, Yacyretá, bueno, es un aumento inexplicable de costos a través de muchas cosas en donde está todo mezclado, digamos, no solo ampliaciones de obras, sino que son grandes negocios, intervienen 2 países, intervienen muchos intereses. Normalmente en los países que no tienen una muy buena organización, las obras se encarecen también y se dilatan un poco en el tiempo por los sistemas contractuales que hay y por las maneras difíciles a veces de llevar adelante estas obras de grandes dimensiones. No ocurre solamente con las obras hidroeléctricas, ocurre con los caminos, con los puentes, con todo. Pero eso escapa, digamos, a lo técnico que podemos estar discutiendo hoy aquí. ¿Qué tal? Buen día. No nos quedó bien en claro el tema de la acumulación y liberación de la parte de sedimentos. ¿Cuál sería la frecuencia y si está evaluado sobre todo al momento de la liberación, digamos, si eso tiende a acumularse en el inmediato, que es lo que pensábamos, y que como que es un flujo, digamos, muy repentino, digamos, y este efecto también estaría evaluado a nivel ecosistémico, digamos? El sedimento de suspensión prácticamente pasa de largo a través de todo el sistema. El que está más afectado es el de fondo, que llega a la zona de las turbinas y donde, digamos, a ver, si uno lo deja acumularse, pasarían por las turbinas. Pero el problema que habría ahí es que cuando deja de funcionar y hay que cerrar las turbinas, se acumularían en la zona de aducción y luego después al abrirla habría que quitarlo de un lugar muy difícil de tener acceso. O sea que no es para la continuidad sedimentológica del sistema, sino que es para no afectar a las turbinas. Ahora, ¿cómo es eso? Y durante el tiempo que está funcionando la presa, digamos, está llegando sedimento y se acumula en esa zanja que yo les mostré, ¿sí? Que se hace adelante. Intermitentemente hay algunos lugares donde hay más transporte, se va a llenar más rápido que otros, entonces está funcionando, a medida que tiene una cierta cantidad de sedimentos, se abren las compuertas del evacuador o descargador de fondo. Y ahí sale una gran cantidad, pero sale una gran cantidad de sedimento de un módulo de 53. Luego en otro momento sale otro módulo que está en otro lugar, después en otro, así. Es decir, se da en forma intermitente y con intensidad, pero a su vez
en forma, digamos, de alguna manera la continuidad del transporte se da por la operación de esos 53 vanos, que no se abren todo al mismo tiempo y se cierran todo al mismo tiempo, ¿se entiende? Aguas abajo de la presa, obviamente el sedimento lo transporta el mismo río porque es el que está trayendo. No tiene por qué haber ninguna acumulación, que creo que es otra cosa que el señor ya planteó. Acumulación de sedimentos, no. ¿Sí? ¿Está más o menos claro cómo es? Bueno, creo que estamos. Allí están los datos de contacto con Hugo por si quedan temas o preguntas a plantear. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Y bueno, los esperamos en las etapas que siguen del concurso. Muy amables.